La propiedad de estos inmuebles en beneficio de la financiera. Una casa de adobe. No vale nada, pero a mí vale mucho. La historia de los hermanos Elgueta Cárcamo comenzó con préstamos informales cuando apenas tenían 20 años. Lo que hoy se conoce como el gota a gota, Pedro y Marco ya lo hacían en los 80 en el sur de Chile. Y nos dimos cuenta de que ellos desde muy jóvenes habían estado siendo investigados por juzgados del crimen por una serie de estafas en Chiloé y en Puerto Montt. Ofrecían créditos en efectivo a feriantes y ya habían sido sometidos a proceso. Es decir, es una actividad que ellos mantuvieron persistente en el tiempo. Fue a principios de los 90 en San Antonio 19, en el centro de Santiago, cuando conformaron la empresa Eurolatina, una compañía de préstamos publicitada en los diarios que le otorgaba dinero a personas a las que los bancos no les daban crédito. Ahí comenzó el calvario de cientos de personas. Que ellos se hacen ricos a costa de los pobres. Hicieron firmar papeles y papeles que yo no entendía de qué se trataba. Una casa de adobe. No vale nada. Para mí vale mucho. Pero para ellos no vale nada mi casa. Gente en lo posible ignorante en el sistema, que no entendiera nada. Pero todos nosotros teníamos un tesoro que era nuestra casa propia. María Elena ha dado una batalla admirable por casi 30 años. Esta mujer humilde, recicladora, fue la primera estafada por Eurolatina. No va a existir una ley que los pueda parar. Habrá tanta gente, clase media, clase alta, gente pobre como yo que caímos por ignorancia. En el caso mío yo caí. No tengo palabras como explicar por qué caí violento. Yo pedí 2.800.000 y terminé pagando casi 13 millones. Se dio cuenta que la empresa buscaba a ancianos, jubilados, analfabetos y vulnerables, pero que fueran dueños de sus casas. Sin importar si podían o no pagar, les pasaban el dinero. Si se atrasaban en una cuota, les cobraban inmediatamente todo el préstamo. Como era de suponer, no podían cubrir la deuda y en un corto plazo les remataban las casas. Ellos buscaban ese prototipo de persona cuando uno llegaba a tocar a su oficina por una necesidad extrema. Por ejemplo, hubo gente que perdió por haber pedido 500.000 pesos. Por 60.000 pesos que me faltaron para pagar, me remataron la casa. Lo quise pagar y el abogado me dijo que ya no se podía, faltándome como 2 días para el remate. Y posteriormente, cuando se iban atrasando, a ellos no les interesaba que les pagara. Les interesaba que la insolvencia se fueran prolongando en el tiempo para en definitiva forzar a hacer efectivas las hipotecas correspondientes. María Elena agrupó asientos y comenzó a combatir a Eurolatina en tribunales, en las oficinas, en la calle y en sus casas. Alzaban la voz ante una justicia que no los escuchaba. Eran personas humildes que se enfrentaban a una empresa poderosa. No llame a los afectados a decirles que usted quiere repactar, porque usted sabe que es mentira. Yo he repactado con usted, en 3 oportunidades yo le he creído a usted, y en 3 oportunidades he intentado quitarme mi casa. Aquí las únicas víctimas que hemos sido nosotros, no ustedes, porque ustedes recibieron el dinero y no lo han pagado. En vez de pagar el celular para hacer agitaciones públicas, mejor dedíquense a pagar sus deudas. Yo no le pedí un peso a nadie para comprar mi casa. Este obrero pidió un préstamo de 3 millones de pesos a Eurolatina para financiar la costosa enfermedad de su mujer. Pactó cuotas de 60.000 pesos mensuales que pagó sagradamente. Cuando le quedaba la última, se atrasó en 4 días. Cuando fue a pagar, le dijeron que su casa de Cerro Navia ya había sido rematada. Desde esa fecha vive de allegado en la casa de una hija. Es triste mi casa ayer. Muy triste. Vivir allegado. Ya no tengo más que decir. Firmé un pagaré. Lo único que ellos me exigían, ni siquiera si yo tenía trabajo o tenía otros ingresos, solamente que tenía un bien raíz. No me queda más de 1 año, 2 años de vida. Y solamente quisiera
poder vivir el último tiempo tranquilo. Muchos padres, madres fallecieron en la indefensión total en cuanto a no tener el derecho a tener una justicia digna. Me da indignación, rabia, porque digo, ¿dónde está realmente la justicia? Nosotros hicimos infinidades de cosas, pero lamentablemente no fuimos escuchadas. Ella falleció hace 2 años y ella murió creyendo que era su casa. Mi madre fue estafada por Eurolatina. Y ellos le cobraban, si usted se atrasaba un día o 2 días, iba interés sobre interés. Duró 6 meses y falleció. Ellos siempre quisieron quedarse con las propiedades. Tendrían que pasar casi 2 décadas un ministro en visita y decenas de recursos para que la Corte Suprema los escuchara. En 2013, el máximo tribunal del país llegó a la convicción de que Eurolatina había estafado y con usura a casi 300 personas. Marco y Pedro Elgueta fueron sentenciados a 5 años y 1 día de cárcel efectiva. El ministro Cornelio Villarroel entregó personalmente los detalles de una sentencia largamente esperada. Tuvo que pasar más de 1 década para que los dueños de Eurolatina fueran finalmente condenados a 5 años y 1 día de cárcel por el delito de usura. La cárcel no sé si significará que pueda recuperar mi casa. El Estado no puede estar ausente de los clientes colectivos de una institución financiera sin revisar la legalidad de los negocios que se están haciendo. Señor Elgueta, la Corte dice que usted engañó a 98 personas. No engañaba a nadie. ¿Los préstamos, los intereses excesivos que se cobraron a estas personas? No hay interés excesivo. Y tampoco contratos leoninos, letras chicas. Tampoco, no existe. Ahora, dice que usted estaba haciendo gestiones en Miami, transfiriendo bienes o efectivo. En ningún caso. ¿Tiene bienes en Miami? ¿Negocios en Miami? Pero la sentencia estaba lejos de ser un triunfo para los afectados. Tras el escándalo de Eurolatina, en el año 2000, los hermanos Elgueta formaron la empresa Los Queñes y más tarde Hipocapital. Seguían defraudando, incluso en las mismas oficinas. Ahí tomó el caso la fiscal preferente Tania Cironvalle. Porque como ya había salido el fallo que los había condenado a penas efectivas del caso anterior, había un peligro de fuga. Entonces, en virtud de lo anterior, con estos 8 primeros casos, solicitamos al Tribunal de Garantía la orden de detención de las personas que las víctimas se indicaban como responsables, que eran los hermanos Pedro y Marcos Elgueta Carr. Es una propiedad totalmente cancelada dentro de la cantidad de dinero que se hace. ¿De la qué? Ojalá fuera Eurolatina. ¿No tiene nada que ver? Toda la plata que corre tiene ley. Ah, ya. Los allanamientos lo hicimos en forma simultánea. La Fiscalía Centro Norte y la PDI llegaron hasta el 19º piso para allanar la oficina donde funcionaba la financiera Los Queñes e Hipocapital. Y ver eventualmente, por ejemplo, en la vivienda, en el inmueble, si pudieran tener dinero enterrado. Porque lo que nos interesaba era descubrir el dinero, porque bancariamente no lo tenían, habíamos levantado el secreto bancario y no tenían ni un solo peso en las cuentas personales ni de las sociedades. Y además para descubrir si podíamos encontrar los documentos sustentatorios de otras víctimas. La policía investiga si Pedro Elgueta también está vinculado a este caso. Su casa en Las Condes fue allanada y desde allí la policía retiró documentos con los nombres de las financieras. Yo me traslado con el equipo que estaba en la casa en Las Condes, que en un 3er piso, detrás de un closet, en una muralla falsa, estaban unos sobres de papel craft con todos los contratos que nosotros estábamos buscando en la oficina. A mí me llamó la atención esta vivienda porque era una vivienda comunitaria, donde los hermanos y sus familias vivían todos juntos. La fiscal encontró 161 carpetas de viviendas que iban a salir a remate y pudo frenarlas, pero en el camino ya había muchos que se habían quedado en la calle. Desde finales del 2009, esta mujer de 67 años vive en una carpa afuera de su domicilio. Su casa fue rematada por Eurolatina luego que se atrasara 4 días en pagar la cuota de un préstamo de 3 millones de pesos. Entonces dije, bueno, me echaron a la calle y me quedo en la calle. Porque no tenía dónde ir. Ando, digamos, un tiempo con un hijo y un tiempo con la hija. O sea, ¿usted perdió su casa?
Sí, me la remataron. Si yo estoy en estos momentos estaría diciéndole que estoy en condición de caída. Me hubiera gustado quizás haber podido iniciar o haber tenido conocimiento antes de estas empresas para haber ayudado quizás a otras víctimas. A los Elgueta le caía una nueva condena con sus esposas como cómplices. Las mujeres acordaron devolver las 161 hipotecas a cambio de la suspensión del procedimiento en su contra. Marco y Pedro Elgueta, tras una serie de recursos, salieron en libertad en 2017 e increíblemente aún tienen bajo su poder decenas de casas adquiridas a punta de usura y estafa. Hoy su paradero es desconocido. Yo luché para que ellos devuelvan las propiedades, lo que hasta el día de hoy hay muchas propiedades que están todavía en manos de los dueños de Eurolatina. Ellos de manera contumaz y desacatando, cometiendo desacato siempre a la autoridad, siempre han hecho lo que han querido. Haber luchado 25 años de nuestra vida para perder la casa, perder tu familiar amado. Hoy en día hay gente de edad que no tiene dónde vivir. Luego de 4 años, los hermanos Elgueta salieron de la cárcel y hoy están en libertad. Pero aunque cueste creerlo, todavía en muchos tribunales de la región metropolitana hay documentación de personas que continúan con sus viviendas embargadas o con orden de remate. Una sinvergüenzura increíble. Vamos ahora con otras.